Así con este tono, bueno, un tanto expectante, también solemne. Este tono de viajar a lo largo del túnel del tiempo. Nos vamos a acercar a una de las publicaciones de este verano, un libro que se acaba de editar hace muy poquito y que tiene mucho de investigar en la historia, mirar al pasado, acontecimientos clave para nuestra civilización. Y tiene también, según dicen algunos críticos, pues mucho también de hipótesis, de tesis, de cuestiones curiosas que hablan de nuestra civilización. Año 303, inventan el cristianismo. Es un libro de Fernando Conde Torrents. Él es hoy nuestro invitado en esta mañana de Radio Popular Herri Ratia. Señor Conde Torrents, bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué tal estamos, Egunon? Muchas gracias, Ramón. Egunon. Año 303, inventan el cristianismo. Bueno, hay dos cosas en este título, ¿no? El año, que ya sorprende, y luego la expresión, inventan el cristianismo. Sí, bueno, ese es el resultado de lo que yo he investigado y averiguado. Me he dedicado, del orden de 24 años, a ratos perdidos. No ha sido mi trabajo principal, pero sí que primero aprendí a traducir griego para poder acceder a los textos evangélicos en el idioma original y he ido entresacando cosas, deduciendo aspectos. Y finalmente, pues me ha llegado a unas conclusiones que son, ¿cómo decirlas? Un poco apabullantes, un poco sorprendentes. Que todo nació en el siglo IV. Empezó en el año 303, bajo Constantino. Y bueno, ya sé que esto es un tema que va a sorprender, pero es que así dan los textos y las pruebas que se aportan en el libro. Entonces, no puedo negar que las cosas no son como, según mi tesis, no son como nos enseñaron de pequeños. Son bastante diferentes. Bueno, es la época de Constantino, es la época de aquel imperio de Occidente y de Oriente. Bueno, estamos hablando de la época del Imperio Romano también, su decadencia más bien, ¿no? Ya sí. Cuando empieza. Pero dice las pruebas que usted ha encontrado. ¿Cómo se sumerge usted en esta historia, en esta investigación? Porque es resultado de, ya lo ha dicho, ¿no? Buscar herramientas, incluso el aprendizaje del griego y la consulta de diversos textos. Sí. Bueno, aparentemente la misión que yo me propuse hace 24 años, pues era aparentemente imposible. Es decir, ¿cómo tú solo vas a adentrarte en algo que ocurrió hace 2000 años? ¿Dónde vas a acudir? ¿A qué fuente vas a consultar? Bueno, entonces yo estaba convencido, yo partía de una hipótesis, de un axioma. No hay dos personas que escriban igual una carta, mucho menos un libro. Entonces, cada persona cuando escribe, cada escritor cuando escribe, se desnuda. Y se demuestra tal y como es. Por tanto, tenía que ser posible averiguar quiénes escribieron los evangelios estudiando exclusivamente los evangelios. Pero claro, estudiándolos en el idioma en que se escribieron, para poder ver pues los latiguillos, las muletillas, las formas de argumentar, las ideas que inculcaban, porque un libro de ideología, pues es un libro de ideología, no es una novela, ni un relato histórico, es un libro de ideas. Por tanto, lo que había que hacer era analizar las ideas. Y entonces esos fueron mis instrumentos iniciales, ¿no? Y entonces con esos instrumentos descubrí que los evangelios tenían dos etapas de redacción. Es decir, que había habido una primera etapa en la que era muy pequeñita la etapa esa, o sea, muy cortito el texto, y luego eso se había interpolado. Entonces, claro, eso ya a mí me pareció pues serio, importante, como para seguir investigando. Es decir, que no había habido un relato, un escrito único, ¡bum!, de cabo a rabo, Hombre, claro, lo que pasa es que estamos hablando también de una época muy amplia, ¿no? Y una interacción también muy amplia, con lo cual parece
hasta cierto punto lógico, ¿no?, que haya habido diferentes escritos, diferentes momentos y épocas también, ¿no? Bueno, en aquel entonces, desde luego, era muy frecuente la interpolación. Eso sí es cierto, ¿no? Porque no había derechos de autor, ni había registro de la propiedad intelectual, ni había ninguna cosa de estas, ¿no? Pero lo que ocurre es que las dos etapas estaban escritas con mentalidades completamente distintas, y eso es lo que chocaba. Porque normalmente una interpolación o una ampliación la hace alguien de la misma idea. O sea, pues la regla de una comunidad se escribe de una forma, por ejemplo la de los esenios, y luego se interpola en Qumran, ¿no? Y luego se añade para incorporar nuevos casos, nuevas vicisitudes, como el código de circulación. El código de circulación pues lo añade alguien de circulación, una autoridad en la Guardia Civil o quien sea, ¿no? Pero la interpolación que había habido era con mentalidad muy distinta, incluso opuesta. Entonces, bueno, pues eso fue uno de los primeros pasos, ¿no? Y eso me hizo coger interés y seguir estudiando y profundizando. Y las últimas conclusiones pues son un poco devastadoras y ya lo siento. ¿Qué conclusiones son las que presenta usted en este libro? Porque es un libro de conclusiones. Sí, efectivamente. Y además no va a haber más libros. Es decir, que yo aquí me he vaciado y ya no tengo nada más que decir. Bueno, pues la conclusión más aterradora, podríamos decir, es que todos los evangelios se escribieron en el siglo IV. Se empezaron a escribir en el año no antes del siglo IV. No antes. Y entonces todo lo que narran... ¿Y eso se puede probar? Sí, se puede probar. Desgraciadamente se puede probar. Y hay además tres tipos de pruebas. Y todas ellas están inmersas, incluidas en los textos en griego. Ahora, claro, hay que saber griego o hay que poder leer en griego. Pero yo, que soy ingeniero, pues utilizo el lenguaje símbol, y en el símbol pues está la sigma y todas las letras en griego, de forma que tampoco es tan difícil leer alguna letrita en griego, el omicron o la omega o la alfa, porque se utilizan normalmente en la vida cotidiana, ¿no? O el epsilon y cosas así. De manera que entonces pues la doble redacción es una de las pruebas, pero hay que ampliarla mucho más, y se amplía en el libro, aquí no podemos ampliarlo. La creación, la escritura con estructuras. Los antiguos no escribían como ahora, que a uno se pone delante del teclado y empieza a darle a la memoria o a la imaginación y escribe cosas, sino que escribían de una forma mucho más sofisticada, mucho más complicada. Escribían contando las palabras que ponían. Entre cada frase, 2 siglos de puntuación, contaban las palabras que incluían. Y así se formaba una sucesión de números, conforme la carta avanzaba, y entonces había números especiales y números normales. Y se comprometía el escritor a pasar por números especiales. Bueno, eso es una forma de escribir que hoy se desconoce, porque ya hace 150 años que no se enseña, y están escritos con esa estructura. Y cada escritor tenía su tipo de estructura, su complicación de estructura. Los había que hacían estructuras muy complicadas, y los había menos hábiles, menos expertos, con menos léxico, que hacían estructuras más sencillitas, ¿no? Bueno, pues por la estructura se podía saber quién era el autor. Esa es la otra prueba, pero lo mismo, hay que ampliar mucho más esto que lo que puedo decir aquí. Y la tercera prueba, que es la más clara, pues son unas marcas que uno de los autores, Eusebio de Cesarea, defiendo que puso en los evangelios que él escribió, que fueron los 4. Y esa marca, que se llama Simón, pero Simón no entendido como nombre de una persona, sino entendido como una palabra griega. Pues esa firma o marca está en los 4 evangelios, porque Eusebio manipuló los 4 evangelios el año 315. Y Eusebio es muy conocido porque escribió la Historia Eclesiástica, que es el primer libro en que se habla de la historia de la Iglesia. Y en la Historia Eclesiástica también puso esa firma de Simón. Es como si dijera, yo estoy aquí, y yo he hecho esto. Esa es la tercera prueba. Yo estoy de acuerdo en que estos son pruebas en la medida en que uno acepte que son pruebas, y que puedo tener detractores. Admite la discusión en torno a esta aportación. Claro, por descontado. He tenido detractores y yo he organizado con ellos tertulias en la web que tengo desde hace 12 años, o 14. Y han sido de tertulias pues dentro de una
respeto a las ideas y de una cordialidad y de una educación pues realmente ejemplares. Bueno, o sea que son varios puntos de referencia a tener en cuenta. El cristianismo surge en el siglo IV, según nos dice Fernando Conde Torrents, y según esa referencia de pruebas, de indicios, de elementos que él ha ido recopilando de la historia. ¿Y en qué contexto y cómo y por qué? ¿Qué explicación más redonda de todo esto da usted? Y que, bueno, pues en teoría y en la práctica va en contra de lo que hasta ahora y a día de hoy todavía continúa vigente, y que nos habla, bueno, pues del siglo cero, incluso de los previos, y nos habla de Jesús de Nazaret, y nos habla de sus apóstoles, y nos habla de sus evangelistas. Bueno, pues yo hasta hace poco, hasta esta investigación última, hasta este último libro, no sabía responder a esta pregunta. Cuando me hacían esto, pues yo tenía que divagar y decir, bueno, pues quizás esto, quizás lo otro, ¿no? Pero ahora ya está claro por qué. Por el temor al fin del mundo. O sea, Lactancio era una persona que estaba obsesionada que si se seguía adorando a muchos dioses iba a llegar el fin del mundo. Y ya estaba... ¿Eso que era una creencia en aquel momento? No, era una convicción propia de Lactancio. Y se la comunicó a Constantino. Constantino le hizo caso y se transmitió a los evangelios. Y el Apocalipsis es buena prueba de esta preocupación, de esta inquietud, de este temor. Y de hecho, en Instituciones Divinas, que es una obra de Lactancio, él dice, si seguimos adorando a muchos dioses, el fin del mundo vendrá y Roma desaparecerá. Ese era el germen, el miedo, el temor y la urgencia en implantar una religión que adorase a un solo Dios, que así no estaría enfadado con la humanidad y la castigaría de mala manera. O sea que hablamos de temor al fin del mundo, un temor basado, fundamentado, entre otras creencias, supuestamente, pues en ese politeísmo, vamos a decir, y para tratar de conjurar ese fin del mundo, pues nos inventamos una religión monoteísta. Empujamos a todos los ciudadanos del imperio a creer en un solo Dios. O sea, desde su punto de vista, Constantino iba a ser el salvador del imperio, porque iba a ser el que salvara realmente el imperio de la destrucción. Entonces hay que comprender, yo comprendo que desde nuestro punto de vista del siglo XX no podemos enjuiciar comportamientos del siglo IV. O sea, eso es así. Tenemos que meternos en la mentalidad de la historia, de la mentalidad de la época, y entonces podemos entender las motivaciones de las personas, que no serán las nuestras, pero es que vivimos 1700 años después, y entonces no vale mezclar. Por eso también la dificultad, ¿no?, de desentrañar algunos de los jeroglíficos, si me permite la expresión, de aquellas épocas, ¿no? Sobre todo cuando hay, digamos, otras tesis, parece que fundadas, fundamentadas y consolidadas en estos siglos, ¿no? Sí. Por eso yo acepto todo tipo de reacciones. O sea, no me hago ilusiones. Año 303, siglo IV, estaba ahí en ese proceso de desmembración del Imperio Romano, el imperio tremendo que fue el que dominó los años y siglos previos. Es en ese contexto. Y a partir de ahí, ¿qué más aportes ofrece usted? Bueno, pues también en el libro se sigue, porque es una novela, yo creo que de lectura fácil, aunque es muy larga porque cubre 34 años, desde el año 303 hasta el 337 en que muere Constantino, pero luego sigue un poquito más, ya más rápidamente, casi hasta nuestros días, pero sobre todo hasta Teodosio, porque ya con Teodosio es cuando ya empieza realmente el declive inexorable. Con los hijos de Teodosio empieza el declive inexorable del Imperio Romano, ¿no? Entonces, bueno, con Constantino el imperio estaba fuerte, con Teodosio también, pero ya con sus hijos no. Y entonces ya, pues a partir de ahí el deterioro es rapidísimo y en 70 años el Imperio Romano de Occidente desaparece. No así el de Oriente, llamado Bizancio, cosa que a mí no me gusta que le llamen Bizancio, pero en fin, es una manía personal, ¿no? Y entonces, básicamente el tema es la relación entre ideología y felicidad, maduración, evolución. Para mí la clave está ahí, O sea, nuestra ideología tiene que ser una ideología que nos ayude a evolucionar y a madurar como seres humanos. Entonces,
que una lo logre o no, ese es el problema. Bueno, usted nos ofrece aquí casi 1000 páginas, no son tantas, pero bueno, son 900 páginas, letra... bueno, que sí, que se puede leer bien, no es pequeñita, aunque tiene muchos apuntes, lógicamente, porque estamos hablando de un libro, usted lo define como clave de novela, pero es un libro resultado de una investigación, de una tesis, de una hipótesis, vamos a decir audaz, no sé si temeraria le habrán dicho algunos, pero bueno, en todo caso, una historia que afecta o puede afectar de lleno, digamos, a los cimientos de nuestra civilización hoy en día. Usted es ingeniero, ¿y cómo se metió en esta historia? O en estas historias. Tiene varios libros, se dedica a la enseñanza. Sí, bueno, me he dedicado a 15 años, los últimos 15 años de mis 40 de trabajo, me he dedicado a la enseñanza de ingeniería, por supuesto, de ingeniería industrial, mecánica. Pero luego antes trabajé en la empresa privada. Bueno, pues porque yo, aparte de ser ingeniero, que para mí ha sido pues una profesión muy grata y muy lo he pasado bien, pues también soy un ser humano y me interesan por las grandes claves del ser humano, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cuál es el sentido de mi existencia? Y entonces en esa clave es en la que me he metido a averiguar mis ideas, de dónde vienen, qué había antes, qué sirve mejor al ser humano. Y ese es la clave, ¿no? El humanismo, la existencia del ser humano en sí misma. Tiene usted un par de libros más que no vamos a decir que sean de lo mismo, pero que sí, van de historias muy similares, ¿no? Sí. Fueron los primeros pasos de la investigación. Pero sobre todo tengo una web que me gustaría dar a ocasión de que, si un oyente tiene interés, la web se llama Sofía Originals, Sofía de sabiduría en griego, y Originals con G, y acabado en S, de originales en inglés. Entonces, en Sofía Original significa los escritos de sabiduría que hay en los evangelios originales. Porque en los evangelios hay sabiduría. Y esa sabiduría o conocimiento nos viene bien, sea quien sea el que la puso ahí, ¿no? Y entonces, en esa web se puede encontrar más datos sobre este libro, año 303, y también datos sobre cómo actuar para mejorar, para evolucionar, para madurar y para ser feliz. Bueno, pues todo ello muy sugerente, curioso, puede ser también un tanto desconcertante según el receptor o receptora. Son parte de los elementos que ahora mismo pues están ahí inmersos y confluyen en la actividad de Fernando Conde Torrents, ingeniero industrial, en sus años de ejercicio activo, dedicado también durante mucho tiempo 3 lustros por lo menos a la docencia en dirección de la ingeniería industrial, y también apasionado y abducido, casi podríamos decir, por todo lo que es la investigación histórica y de algo tan clave como parte de los cimientos de nuestra filosofía, de nuestra civilización, de nuestra manera de ver y de sentir la vida. Año 303, inventan el cristianismo. Es el último libro de Fernando Conde Torrents. Pues no sé si quiere añadir alguna cosita más. No, ya me has hecho todas las preguntas clave y ya creo que está casi todo dicho. Decir que la novela pues tiene capítulos muy cortitos, de forma que es fácil de leer, aunque tenga efectivamente 864 páginas, ¿no? Pero la historia acaba en la página 720, o sea que el lector queda disculpado de leer los anexos y las tablas que vienen a continuación, si no le parece. Son anexos muy interesantes en todo caso y que son imprescindibles para un tema como este. Anexos que incluso aparecen con, digamos, documentación original en griego, planos, muchas referencias que pueden ayudar a entender mejor todo esto que nos cuenta Fernando Conde Torrents. Año 303, inventan el cristianismo. Ha sido un placer, señor Conde Torrents, por habernos acompañado. Gracias por haber estado en esta sintonía. Radio Popular, Herri Ratia. Le damos las gracias. Y mi agradecimiento a Radio Popular y a usted, señor Bustamante. Hasta la siguiente. Muchas gracias. Adiós. Ay, 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 ay,